Estas son las noticias de France 24. El gobierno de la ciudad de Santiago, la capital de Chile, decretó la cuarentena obligatoria en toda el área metropolitana ante el aumento cercano al 60% en los casos de contagio con COVID-19 en solo 24 horas. La ciudad también registra cerca de un 85% de la ocupación de la red hospitalaria. Esto puso en alerta a las autoridades. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el mundo le queda un largo camino en la lucha contra el COVID-19. Desde el organismo aseguraron que el nuevo virus podría convertirse en endémico y que bien podría no desaparecer jamás. En una visita relámpago, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó a Israel, en donde habló de los avances del plan de paz propuesto por Washington para Medio Oriente y criticó al gobierno de la República Islámica de Irán, al que acusó de estar fomentando el terror. La visita se da de cara a la juramentación del nuevo gobierno de coalición de Benjamin Netanyahu y Benny Gantz. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González. Vamos a comenzar en el sur del continente americano. El gobierno de la ciudad de Santiago, la capital de Chile, decretó la cuarentena obligatoria en toda la ciudad ante el aumento de un 60% en los casos de contagio de COVID-19 en las últimas 24 horas. Se trata del mayor repunte de casos diarios desde la detección del primer caso en ese país el pasado 3 de marzo. En las últimas 24 horas también el número de fallecidos en el país ascendió ya a 347, la mayoría de ellos precisamente en el área metropolitana de Santiago. Los expertos aseguran que los hospitales están al 85% de su capacidad. La medida entrará en vigor, así lo dio a conocer el gobierno, a partir del próximo viernes. Más temprano conversamos con el alcalde de la ciudad de Santiago, el señor Felipe Alessandri, quien explicó más detalles de esta medida. La cuarentena total es que todo comercio que no sea de primera necesidad, las oficinas, se cierran completamente. La gente no puede salir de sus barrios residenciales, tiene que tramitar un permiso para poder, por ejemplo, ir al supermercado, ir a la farmacia, ir a visitar a un adulto mayor que lo requiera o ir al médico. Se tramitan en comisaría virtual desde el celular de manera muy simple y supone que el confinamiento nos va a ayudar a que la curva no siga aumentando y se comience a aplanar. Yo creo que es una medida positiva, porque a la ciudad de Santiago llegan todos los días miles de personas, a pesar de que hemos estado en cuarentena hace 8 semanas, porque están los servicios públicos, vienen a cobrar su seguro de cesantía, gran parte de las notarías para hacer trámites que se requieren cuando uno está quedando cesante o el tema del trabajo requieren el apostillamiento de un notario. Entonces nosotros creemos que es una buena medida porque va a impedir que siga llegando tanta gente a hacer su servicio a la ciudad capital. Y después de poco más de 5 meses, desde que el COVID-19 comenzó a circular entre los humanos y se expandió por todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud indicó que pese a los esfuerzos internacionales para contenerlo, el coronavirus podría quedarse entre nosotros, como también se han quedado otros virus en el pasado, como el del sarampión y el del VIH. Así lo indicó desde Ginebra, en Suiza, el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, el señor Mike Ryan. Este virus puede convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y este virus podría no desaparecer nunca. El VIH no se ha ido. Bueno, pero lo hemos asumido y hemos encontrado las terapias y métodos de prevención. No estoy comparando las dos enfermedades, pero creo que es importante que seamos realistas y no creo que nadie pueda predecir cuándo o si esta enfermedad desaparecerá. Tenemos una gran esperanza si encontramos una vacuna altamente efectiva que podamos distribuir a todos los que la necesitan. Y ahora nos vamos hasta Estados Unidos. La ciudad de Washington, sede del gobierno federal de ese país, extendió la orden de cuarentena hasta el 8 de junio. Este anuncio tiene lugar cuando desde la Casa Blanca el gobierno del presidente Donald Trump ha instado a los gobiernos estatales a reactivar la economía y también a regresar a la normalidad de manera escalonada. Esto al tiempo que los expertos en salud pública han hecho llamados a la precaución ante el temor de un repunte de casos de contagio y de fallecidos por cuenta del coronavirus. De otra parte, la Reserva Federal alertó que los daños del coronavirus en la economía mundial y de Estados Unidos pueden ser duraderos y sugirió más estímulos a nivel de los Estados Unidos, al tiempo que esta entidad también rechazó una reducción en los tipos de interés, una solicitud que ya había hecho días atrás el presidente Donald Trump.
El alcance y velocidad de esta desaceleración no tiene precedentes modernos y son significativamente peores que cualquier recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos viendo una fuerte disminución en la actividad económica y en el empleo, y ya se han borrado las ganancias obtenidas a nivel de empleos de la última década. Y en Europa son varios los países que están avanzando en su proceso de desconfinamiento. Por este motivo, la Comisión Europea emitió recomendaciones para reactivar gradualmente el turismo, todo esto de cara al comienzo del verano boreal. La intención es la de reactivar esta importante industria que representa cerca del 10% del PIB del bloque comunitario y de la que dependen millones de empleados, tanto fijos como temporales en varios países. Esther Herrera, la corresponsal de France 24 en Bruselas, nos da más detalles de estas recomendaciones en el siguiente reporte. El verano se acerca en Europa, pero todo indica que esta temporada estival no será como los demás. Así lo admite la Comisión Europea, que hoy ha propuesto una serie de recomendaciones para el sector turístico sobre cómo se va a presentar el verano. Ahora mismo la Comisión Europea propone que se vaya abriendo gradualmente las fronteras interiores de la Unión Europea, sobre todo entre los países que tengan una situación epidemiológica parecida, es decir, que hayan tenido un alcance del virus muy similar. También hace recomendaciones sobre cómo se va a viajar a partir de ahora en la Unión Europea. Se recomienda el uso obligatorio de mascarillas en los transportes, también que haya medidas de distanciamiento social y se extremen las medidas de higiene y, en la medida de lo posible, que también se reduzca el número de pasajeros. Sin embargo, para poder viajar entre los países de la Unión Europea será necesario que haya una baja incidencia del virus en estos países y que los hospitales tengan suficientes capacidades para ofrecer asistencia. También se recomienda el uso de aplicaciones móviles que rastreen las personas en caso de infecciones y también que haya test masivos entre la población. Sin embargo, no recomienda el uso de cuarentenas obligatorias, como recientemente ha aprobado España, porque consideran que ya no serán necesarias si se siguen todas estas normas. El sector turístico es de vital importancia para la Unión Europea porque representa el 10% del Producto Interior Bruto y emplea a 27 millones de personas. Sin embargo, la Comisión Europea considera que habrá una caída del 50% este 2020. Y en France 24 continuamos con nuestra serie de reportajes especiales de personas que han sobrevivido al COVID-19. En esta entrega conoceremos la historia de Sebastián Godoy, un profesor chileno de 39 años que fue el primer paciente en ser puesto en cuarentena en ese país suramericano. Contrario a lo que muchos piensan, Sebastián no se contagió en el extranjero, nunca abandonó el país y tampoco estuvo en contacto con personas que hubieran estado fuera de Chile. Tras estar 19 días en coma y debatirse entre la vida y la muerte, Sebastián intenta volver a rehacer su vida. Patricia Luna nos cuenta su historia desde Santiago, la capital chilena. Cuando el doctor me dice que estoy contagiado de COVID, que no es una influenza, yo me quedo como en shock, como diciendo, ¿cómo yo voy a tener COVID? Cuando me confirman, yo estoy dentro de los primeros 40 diagnosticados, decaimiento como inmediato. Desde el lunes hacia el martes ya era cansancio muy grande a nivel de movilidad, con un poquito de dificultad a respirar y molestia a nivel de garganta, como con una tos tipo como muy seca. Esa segunda vez, y en esa urgencia lo que ven es que tenía comprometido los dos pulmones, que está grave. Paso a la unidad de paciente crítico y me intuban ese mismo día. Porque la gran diferencia del COVID, o desde mi experiencia, es que también te deja en una soledad absoluta de tus familias. Yo estuve 51 días sin ver a mi hijo, un niño de 1 año 8 meses. Cuando desperté y lo pude ver, decía más palabras, tenía lenguaje comprensivo y expresivo mucho más claro. Como uno está solo, lo que hace es preguntar qué pasó, y es así. O sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué me pasó? Y uno tiene evidencia física, si esté con manguera, con pinchazos, con catéter, con pantallas. Y en ese pensar, sí, es básicamente, robando esas palabras, es como una película de terror. El personal de salud se transforman en tus amigos, así casi tus referentes más cercanos. En ese proceso de ir mejorando, ellos fueron muy importantes. Cuando yo estaba en el coma,
me ponían la música que a mí me gustaba, me hablaban de mi hijo, me tomaban la mano. Como dice Violeta Parra, ¿no? Gracias a la vida. Y ese gracias a la vida que me ha dado tanto y tengo la oportunidad que me siga dando. Y cambiamos de tema. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó a Israel en una visita relámpago que tiene lugar en la víspera de la juramentación del nuevo gobierno israelí tras meses de parálisis política. El líder de la diplomacia estadounidense habló de la implementación del plan de paz propuesto por Washington para Medio Oriente y también criticó al gobierno de la República Islámica de Irán, país al que acusó de fomentar el terror en tiempos de pandemia. Más detalles en el siguiente informe. La relación entre Estados Unidos e Israel parece ser más fuerte que cualquier medida contra el COVID-19. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo es el primer funcionario extranjero en pisar territorio israelí desde que éste cerró sus fronteras para frenar la propagación del virus. Junto al primer ministro Benjamin Netanyahu, discutieron sobre varios problemas en común. Hay algo más que afecta a nuestra región, que es la incesante agresión y terror iraní. Incluso durante esta pandemia, los iraníes usan los recursos del régimen de los ayatolás para fomentar el terror en todo el mundo. Respondiendo a las acusaciones de terrorismo, el presidente iraní Hassan Rouhani recriminó a Estados Unidos actos como el asesinato del general Qasem Soleimani. Durante la visita de Pompeo también se discutió el plan de paz de Medio Oriente establecido por la Casa Blanca, que incluye los planes de Netanyahu de anexar partes de Cisjordania. El tema se aborda en medio de un nuevo episodio de tensiones. Este miércoles un joven palestino murió en manos de soldados israelíes y un día antes un militar de Israel perdió la vida en Cisjordania tras recibir un golpe con una piedra. Quiero expresar mis condolencias por el soldado que fue asesinado, que nos recuerda la importancia de asegurarnos de que la gente de todo el mundo sepa que Israel tiene derecho a defenderse, y Estados Unidos lo apoyará constantemente en ese esfuerzo. Pompeo también discutió los mismos temas con el socio de coalición de Netanyahu, Benny Gantz, con quien deberá compartir el poder. Los dos rivales políticos acordaron formar un gobierno de unidad nacional tras la celebración de 3 elecciones inconclusas el año pasado. La juramentación del nuevo gobierno israelí estaba programada para hoy, pero tuvo que reagendarse por la visita del funcionario estadounidense. Y nos vamos hasta África. El gobierno de Lesoto, el único país de ese continente que hasta el momento no había registrado casos de COVID-19, anunció ya el primer caso de contagio. Según el Ministerio de Salud, se trata de un ciudadano que recientemente llegó al país y hace parte de un grupo de 81 personas a las que se les practicó los test de diagnóstico tras haber llegado a ese país procedente de Sudáfrica y otros también procedentes de Arabia Saudita. El ministerio confirmó que la persona diagnosticada es asintomático y se encuentra aislada. Y en Francia, 2 playas turísticas fueron reabiertas al público tras obtener luz verde por parte de las autoridades. Ambas playas están ubicadas en las costas sobre el Océano Atlántico. Allí los residentes y los comercios frente al mar han presionado por semanas para poder reiniciar sus actividades. Pese a esta reapertura, el gobierno local impuso algunas restricciones. Veamos. Esta es una de las primeras playas en reabrirse de nuevo tras el confinamiento. Las áreas donde se levantó la prohibición a partir del miércoles por la mañana están ubicadas en la costa atlántica y son las playas de Bol y Pornichet. Al levantar el bloqueo, el gobierno francés dijo en primer lugar que las playas permanecerían cerradas, pero decenas de pueblos y ciudades pidieron exenciones. Debido a esto, las autoridades pensaron en que se deben aplicar reglas especiales. Permanecer en un solo lugar en la playa está prohibido. Los mismos reglamentos se aplicarán en otras playas que reabrirán en los próximos días. La única manera de acceder a la playa ahora es de manera dinámica. Eso significa que no puedes quedarte en un solo lugar. La gente puede caminar alrededor, puede ejercitarse, pueden hacer deportes de agua, pero lo que está prohibido es dejar una toalla y tomar el sol. Los residentes habían presionado para que la playa se reabriera. Vivo en un apartamento y es caliente. Tan solo un baño sería realmente agradable. No veo qué es más peligroso, bañarse o caminar en una calle llena de personas. Los alcaldes que piden abrir las playas dicen que la economía local depende de ellos. Las empresas están ahora abriendo. Pero las autoridades advierten que si no se aplican las reglas, pueden cerrar las playas de nuevo. Es todo en las noticias. Feliz noche.